Necesito $6,000 para pagar mis deudas. ¿Me ayudas? Un seguidor nos hace llegar esta duda. Adrián, ayúdame. Estoy debiendo $6,000 en mis tarjetas de crédito. No puedo dormir, ya no puedo, ya no avanzo, las cuotas son muy altas, por esto me endeudé, entre otras cosas. Quise tomar, por supuesto, con el permiso de nuestro seguidor, este ejemplo para poder realizar este video y una historia de cuáles son las alternativas que tú puedes tener cuando te estás endeudando. Así que, ¿qué te parece si analizamos un poco el caso? Nos dice, hola Adrián, me encanta tu canal y busco tu ayuda, estoy bastante endeudado. Te cuento mi historia, tengo 28 años y tengo dos tarjetas de crédito, una Diners con cupo de $8,000 y una Visa del Pichincha con cupo de $9,000. Las usaba bastante y siempre tenía para pagar el total a fin de mes. Soy agrónomo y trabajé 3 años en una empresa donde ganaba alrededor de $1,000, pero en julio de este año perdí mi empleo. Hasta aquí analicemos un poco. Cuando tú tienes estos ingresos, en el cual nos dice unos $1,000 aproximadamente, tienes estabilidad laboral, los bancos suelen ofrecerte tarjetas de crédito con más facilidad. Y en este caso nos comenta que son cupos de 8,000 y 9,000, que yo diría que son cupos medianos, ¿sí? No son cupos altísimos, tampoco son cupos bajos, pero digamos que son cupos medianos. ¿Ves que esta persona gana $1,000 en Ecuador? No sé si es que ya después de los descuentos de ley es la cantidad que tiene disponible o si ese es su sueldo, pero es un sueldo bastante aceptable para la realidad nacional. Nos comenta también que es un profesional, en este caso en agronomía, que es agrónomo y que ha trabajado 3 años en una empresa donde estaba en esta situación laboral favorable. Es decir, que tienes un empleo en el cual estás recibiendo una remuneración. Eso a los bancos les encanta. ¿Por qué? Porque significa que tú tienes una entrada, un flujo de dinero constante y al tener también 3 años laborando, significa que tienes también estabilidad. Y eso es lo que los bancos buscan para una tarjeta de crédito. Estabilidad e ingresos que puedan solventar tanto tus gastos como también tus deudas. En este caso, algo fundamental es que en julio, me supongo en julio de este año, perdió su empleo. ¿Sí? No es algo raro que en este caso se estén recortando plazas laborales por diferentes situaciones, pero en julio esta persona perdió ese ingreso. ¿Sí? Yo me supongo que deben haberle dado una liquidación también por el tiempo que tiene, que es una liquidación que puede sostenerle y solventarle. Continuemos. Pensé que por mi experiencia me iban a contratar rápido, así que decidí darme un respiro antes de volver a buscar trabajo. En agosto me fui de viaje a Europa por un mes usando mi tarjeta del Pichincha. Quería relajarme y desconectar después de tanto estrés en mi trabajo. Durante el viaje gasté casi todo el cupo de la tarjeta Visa en hoteles de lujo, vuelos de primera clase, tours VIP. Prácticamente me gasté todo el cupo. Cuando regresé a Ecuador pagué la mayor parte con mi liquidación y unos ahorros que tenía, pero no fue suficiente. Me quedó una deuda de $6,000. Para cubrir esa deuda usé el cash advance de mi Diners y lo diferí a 12 meses. Bien, aquí hay un punto súper importante que hay que tratar. Cuando uno pierde el empleo, está bien que uno se dé un tiempo para poder sanar, pero esa sanación debe ser emocional, ¿sí? Debe ser desde una parte interior, desde una parte que nosotros mismos podamos entender y comprender que nuestra relación laboral finalizó. Una relación laboral suele ser en muchas ocasiones similar a una relación personal. Yo comparo que cuando terminas un empleo es como terminar una relación con una persona que estuviste de pareja, ¿sí? Como una relación de pareja. ¿Por qué? Porque hay sentimientos que construiste, hay ideas que proyectaste a futuro, hay situaciones positivas que ocurrieron, hay situaciones negativas que ocurrieron y en este caso 3 años es un tiempo considerable donde seguramente esta persona estructuró relaciones sociales, relaciones personales, amistades. El simple hecho de la rutina de ir todos los días a trabajar, es decir, que tú estás con esa rutina, te va a afectar. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, una vez que te dicen, oiga, ¿sabe qué? Desde este día va a dejar de trabajar aquí, al siguiente día tu mundo cambia. Ya no tienes esa rutina, ya no tienes las mismas relaciones personales, ya no tienes lo mismo. Entonces tienes que sanar. Pero la sanación viene desde una parte de aceptación. Esto incluso puede parecer un duelo, puedes darte un tiempo para respirar, para aceptar que se terminó esa parte laboral. Una de las cosas que yo repito cuando finaliza esto, que sí afecta mucho, es que fue una etapa de tu vida importante, pero etapa que ya finalizó, ¿sí? Y que incluso si te vuelven a contratar ahí mismo, no va a ser igual que antes.
¿sí? No va a ser igual que antes, o incluso si obtienes otro empleo, no va a ser igual que antes. En este caso nos comenta que cuando regresó a Ecuador pagó la mayor parte de la deuda con su liquidación, y esa liquidación no debería ser destinada a pagar deuda, sino a sostenerse mientras se encuentra una fuente de empleo. Y obviamente no fue suficiente porque los consumos fueron mayores. Asumo que fueron siquiera de unos 9,000 y entonces dice que se quedó con una deuda de $6,000, lo que significa que solamente pudo afrontar una tercera parte de la deuda con los ahorros y con los ingresos de la liquidación. Y bueno, ahora el tercer punto, cuando ya tienes esas deudas que no planificaste, que no te mediste, que bueno, ya las contrajiste por la razón que sea, en este caso no estamos para juzgarte, ya lo hiciste, ya cometiste el error, lo importante es que hay que aprender, nos comenta que realiza el Cash Advance. El Cash Advance es básicamente el avance en efectivo que te ofrece Diners Club del Ecuador, simplemente le ponen otro nombre y ya. En este caso depende del cupo y dice que le han dado hasta $6,000. Y te van a hacer el cálculo de a cuántos meses. En este caso nos dice que lo difirió a 12 meses. Eso es importante porque es una deuda a corto plazo. Si es una deuda pequeñita, es una deuda que no es muy extensa. Un año en deudas pues es bastante recomendable porque en una tarjeta de crédito, incluso si lo difieres con intereses, no vas a pagar más del 9-10%, incluyendo también el avance, la tarifa de avance en efectivo, lo que hace más cómodo que un crédito de consumo incluso. Pero en este caso, si tú cubres una deuda con otra, significa que lo único que haces es añades adicionalmente otros elementos que no estaban previstos. Porque lo que se debía en la primera tarjeta, en este caso, tienes que aumentarle la tarifa del Cash Advance más los intereses más del impuesto Solca. Es decir, ya tienes otros elementos que antes no tenías. Pero bueno, lo tomaste como alternativa, se pagó con la primera tarjeta y se realizó el diferimiento. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este diferimiento y nos comenta que el problema es que ahora tiene una cuota mensual de casi $500. Pagué la primera cuota. El problema es que ahora tengo una cuota mensual de casi $500. Pagué la primera cuota, pero con los recargos por el avance e impuestos terminé pagando alrededor de $700. Quiero recalcar aquí que cuando tú vas a realizar un avance en efectivo, siempre, e incluso también en caso de créditos de consumo, en la primera cuota, además de la cuota que tienes que pagar, que eso ya es algo fijo que vas a pagar durante los diferentes meses, sobre todo en una tarjeta de crédito que tiene ya por defecto la tabla de amortización francesa, vas a tener que pagar primero los impuestos, que en este caso es el impuesto Solca, es el impuesto a que tú hagas un crédito, ¿sí? Es un impuesto que existe, que está ahí, que no vamos a ponernos a discutir si es bueno o malo, que está ahí y que debes contemplar. Luego tienes acá el avance en efectivo, la tarifa en avance en efectivo. ¿Qué es esto? ¿Por qué te cobran? Dependiendo de la cantidad del monto que saques, y eso siempre lo puedes revisar en tu estado de cuenta, cuánto te van a cobrar por el avance en efectivo, vas a tener que realizar justamente el pago de esta tarifa. Recuerda, el cupo no es dinero que tienes en el banco, no es dinero que está disponible para tomarlo en el momento que quieras, no es dinero que está ahí guardado en una bóveda a tu nombre esperando que tú lo uses, no, es una deuda. Es una deuda que tú vas a tener que pagar y el cupo es la cantidad de dinero que vas a poder pagar. Evita esos términos de quiero sacarle dinero a la tarjeta de crédito porque no se puede. A la tarjeta de crédito no le sacas dinero. Lo que haces es sacar una deuda con el banco a través de la tarjeta. Entonces el banco te presta efectivo, es decir, dinero en efectivo, dinero en metálico para que puedas utilizarlo. En este caso te lo van a depositar, te lo van a dar en un cajero, como sea que se utilice. Pero vas a tener que pagar la tarifa en la primera cuota. Entonces tienes que pagar la tarifa por el avance en efectivo y también la parte de los impuestos además de la cuota. El primer mes siempre se va a pagar más. Nos sigue comentando, estoy buscando empleo constantemente, pero la situación es complicada, especialmente con los apagones. He ido a muchas entrevistas, pero hay mucha competencia o los puestos se dan a conocidos. Esto es algo común en el mercado laboral. Si no creas que solo es una realidad del Ecuador, ¿sí? Esto es algo mundial. Pueden existir 10, 20, 30 personas que estén convocadas a una consulta, pero van a tener prioridad las personas que sean conocidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se trata primero de networking, es decir, personas que hicieron networking y que se enteraron más temprano de los requisitos y tienen mayor probabilidad ya que están más relacionados con la entidad, ya sea público o privado. La segunda razón es también porque
existe lo típico del conocido, lo del amigo, lo del conocido, lo del pariente, que se le asigna un puesto en la empresa por aberración, a veces por razones familiares, otras por personales, otras incluso porque hay de por medio dinero por debajo de la mesa, pero a la final se obtiene el empleo no tanto por las capacidades, sino por la habilidad. Y finalmente, también tomar en cuenta que en Ecuador nos encontramos en una situación de apagones que merman la energía disponible para las empresas, no solo para los hogares, sino para todos en general. Y eso que hace que las empresas no puedan producir. Como no pueden producir, no pueden vender. Si no pueden vender, no pueden contratar a gente para producir y se vuelve un ciclo. Y asimismo, hay escasez de productos, hay escasez de empleos y hay también escasez de dinero. Por eso, obviamente, buscar empleo en una situación así y encima con una deuda no es nada recomendable. Continuando con el texto nos dice: para generar ingresos estoy haciendo Uber con mi auto, pero entre la gasolina y el mantenimiento apenas cubro gastos. Además me da miedo que el auto falle o se lo lleven los de tránsito y termine gastando más de lo que gano. Ya me atrasé en la segunda cuota y el banco me llama todos los días. Me han puesto recargos por cobranza, lo que hace que la deuda siga creciendo. En este momento, para este específico caso, el banco no te va a esperar. El banco no espera las deudas. ¿Por qué? No es que el banco es malvado, el banco es malévolo, el banco solo quiere tu ruina. No, al banco no le interesa que te arruines porque si tú arruinas no vas a poder pagarle. Al banco le interesa que tú cumplas con tus deudas. ¿Cómo cumples con tus deudas? Siendo responsable al contraerlas. Y en este momento, cuando tú vas a pagar, no es que el banco, por Dios, ayúdeme al banco. No, dejémonos de esa idea de que el banco es un amigo, un conocido, una persona con la que puedes hablar y te va a colitar. El banco va a ver por sus intereses monetarios. Y si tú estás incumpliendo justamente con los pagos, van a ser en este caso las recargos por cobranza, es decir, porque te llamen, porque te manden mensajes de que, oiga, pague su deuda, ya se pasó su límite, por favor, pague su deuda o vamos a tener que recargarle aún más de lo que ya le estamos recargando. Recuerda, los bancos no son ni buenos ni malos, son empresas que buscan rentabilidad. Y eso no está mal. No culpes al banco por tus decisiones financieras. Y nos dice, bueno, algo final que quiero recalcar. No puedo dormir bien pensando en cómo voy a salir de esto. Te escribo porque sé que tú has hablado de estos temas en tus videos y quizá puedas darme algún consejo o idea para salir de esta situación. Te agradezco mucho por tomarte el tiempo de leer mi mensaje. ¿Cuáles alternativas tiene nuestro amigo para poder enfrentar esta situación? La primera alternativa es, por supuesto, disponer de su patrimonio. En este caso, y creo que es lo más recomendable, tiene que vender su auto, sí, porque está gastando en su Uber, está gastando en combustible, en mantenimiento para poder hacer Uber y poder pagar justamente la deuda, pero la deuda no está siendo pagada, está solo cubriendo los costos del automóvil que usa para hacer Uber, pero no necesitas hacer Uber si tienes ese patrimonio. ¿Cuánto cuesta ese patrimonio? Bueno, no conocemos cuál es específicamente el modelo de auto, pero tomando en consideración que Uber tiene ciertas características principales para analizar qué automóviles pueden estar, yo asumo que ese auto está entre una valoración de entre $10,000 a $14,000. Si tú haces la venta de ese automóvil, vas a tener para pagar justamente la deuda y te va a sobrar algo de dinero. Paga la deuda, adelantando la deuda, en este caso ya no tendrías que pagar los intereses, eso sí, la tarifa por avance y los impuestos no lo vas a recuperar, pero ya no vas a pagar los intereses adicionales que te iban a cobrar y de esta forma puedes afrontar esa situación personal. Puedes afrontar también esa situación de endeudamiento. Yo sé que es difícil desprenderse del automóvil o de algunas cosas que hemos comprado porque como cultura, como nación, nos han comentado que adquirir las cosas y guardarlas es lo que hay que hacer. No importa lo que pase, hay que guardar esas cosas porque dentro de años ese es el patrimonio, es lo que te va a dar nostalgia, es lo que te va a dar recuerdos, pero no, realmente lo que hay que hacer es identificar ese patrimonio que nos cuesta más, poder mantenerlo y deshacernos de él. Pero también si tú eres un empleado que ha estado durante varios años aportando al Seguro Social, en este caso durante 3 años, seguramente tienes acceso al fondo de cesantía. El fondo de cesantía es una alternativa que puedes encontrar en el Seguro Social para estos casos, que te va a permitir vivir durante un determinado periodo de tiempo. Cuando tú aportas mensualmente al IES, no es que todo se va a una gran cuenta donde se queda guardado, no. En el IES, una parte va al fondo de cesantía, otra a los fondos de reserva, otra va a fondos fiduciarios, otro para el fondo de jubilación, otro para el pago de salud. Entonces tu pago se divide en diversos factores y estrategias. Y en este caso, el de cesantía, obviamente debes estar cesante, es decir, sin empleo después
después de un periodo de tiempo y haber cumplido algunos requisitos, y después de eso puedes tomar ese fondo para poder ya sea adelantar tu deuda, disminuirla, que sea un poco más fácil poder mantenerte, o incluso también para poder mantenerte durante un tiempo. En este caso podrías adelantar tu deuda, disminuir las cuotas y por supuesto tener una alternativa para poder generar ingresos de bajo riesgo manteniendo el Uber. Aunque yo considero, como te digo, Uber un ingreso de medio riesgo, sobre todo si estás en ciudades como Quito o Guayaquil. Pero tienes alternativas, tienes estrategias y todas comienzan por primero aceptar un poco la situación actual en la que estás, por el hecho de que no vas a volver a la situación anterior en la que estabas y por adaptarte a la que estás. No gana, no está mejor económicamente el que es más duro para las situaciones financieras, sino el que mejor se adapta a ellas. Hasta la próxima. Espero que puedas pagar tus deudas. Que la pases bien.